Fernando, esta cantidad, 659.000 personas que se han quedado sin empleo, octubre, noviembre, diciembre del año pasado. ¿Eso es mejor que el trimestre anterior? O sea, estábamos hablando de plena reactivación económica. Lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, Giovanna, es que la disminución del empleo tiene que ver primero con análisis del mercado formal y el mercado informal. Lo que yo siempre digo es, trabajo hay. No podemos pretender que haya personas, salvo excepciones o un porcentaje menor, que no tengan ingresos. Esas personas se van a laborar al mercado informal donde no tienen ningún tipo de derechos. El proceso de reducción en los índices de empleo también se da desde antes de la pandemia. Hay que recordar que hemos pasado por un proceso de inmigración irregular de extranjeros. Muchos de ellos, al no tener documentos y al estar desesperados por obtener trabajo, no han tenido ningún reparo, la gran mayoría de ellos, repito, de ir al mercado informal. Eso ha hecho que el mercado tenga, digamos, tenga un cambio. Y el cambio se produjo, recordarás, el año pasado se hablaba antes de la pandemia de una reducción considerable en el índice de empleo juvenil. Exacto. Muchos jóvenes estaban desplazados en el empleo porque fue ese proceso de inmigración irregular que se coloca justamente en el target de los jóvenes, que es trabajos básicos para comenzar a empezar a diseñar su carrera, sus oficios. Entonces es un proceso que se viene dando sostenidamente. Ahora lo que vemos es que con el tema de la pandemia se ve con mayor claridad, porque recuerda que hay muchas empresas que están aplicando la suspensión perfecta de labores. Eso en la práctica también hace que analicemos, ¿han perdido el empleo? Formalmente no han perdido el empleo porque tienen una relación laboral todavía que mantienen, pero en la práctica no están realizando labores, muchos de ellos, y no tienen ingresos. Es cierto, pero a comparación del trimestre anterior, ¿esta cifra es mayor, es menor? No, es una cifra mayor, porque tenemos que tener en cuenta la cifra en su conjunto. La cifra en su conjunto. No hay reactivación económica real para varias empresas. Entonces, desde que no hay reactivación real para varias empresas, por ejemplo, el transporte terrestre se ve limitado, el transporte aéreo se ve limitado, hay varias actividades económicas que se ven limitadas, ya sean por la suspensión perfecta de labores, ya sean por los reclamos sociales. Entonces, digamos, lo más lógico es que efectivamente el desempleo es mucho mayor que el otro trimestre. Ahora, ¿cuándo vamos a ver esta cifra mejorar? El tema, Giovanna, es que ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para que la cifra mejore? Técnicamente, lo que yo digo es que estamos en piloto automático. Lo que suceda. Por ejemplo, lo vemos en la suspensión perfecta. Se le dice a las personas, se amplía la suspensión, se amplía la suspensión. Sí. No se les informa realmente que la suspensión está ligada a lo que es el estado de emergencia sanitaria nacional. Y vamos a tener estado de emergencia sanitaria nacional hasta que seamos vacunados, no hasta que tengamos vacuna, hasta que la gran mayoría de peruanos estén vacunados. Es decir, desde ahí tenemos también un target, tenemos un punto de partida. ¿Qué está haciendo el gobierno para dar mayor empleabilidad a los trabajadores en pandemia? Y lo que vemos son normas que salen para resolver suspensiones, para resolver temas de bonificaciones, pero nada para generar empleo. Ahora, para generar empleo tiene que necesariamente mejorar la economía y eso se va a ver como resultado, como consecuencia de la reactivación económica, que si es que se ve amenazada por esta segunda ola, también, al igual que las vacunas, va a tardar en llegar. Exactamente, Giovanna, y lo vemos, vamos a hacer un ejemplo muy cercano. El día de ayer muchas personas, incluido yo, salí de la oficina, ya, y yo suelo llegar tarde a casa, y me olvidé, honestamente me olvidé que era toque de queda a las 9. Por suerte salí temprano y llegué, pero había inmensidad de carros en mi camino, es decir, parecía que era la 1 de la tarde. Muchas personas corriendo para llegar a su casa antes del toque de queda. Ese ejemplo sirve para imaginarte que esas personas han tenido que salir temprano en sus empresas, han tenido que cerrar antes, han tenido que prestar menos servicios. Y eso genera una recaudación mínima, va bajando. Entonces hace que los empresarios piensen y digan, entonces ya no voy a contar con Giovanna, porque con Giovanna tengo que pagar esto, pero no me da la planilla, entonces va produciendo planilla. Todo está interrelacionado. Entonces hay que hilar fino. Lo que hizo el presidente hace unos días es prácticamente decirnos a nosotros, estoy entre la espada y la pared.
por favor, hay que comportarnos, porque si no, el siguiente paso va a tener que ser tomar una medida más drástica. Todo está interrelacionado, en tanto... Sí. Claro, pero el toque de queda funcionaría también si es que tuviésemos un sistema formal de empleo donde las empresas pudieran organizarse, pero es todo tan informal que el toque de queda lo que hace es aglomerar más que resolver. Completamente de acuerdo. O sea, la informalidad que tenemos, de la que venimos hablando años y años, en esa pandemia se ha visto con mayor claridad. O sea, exacto, todo es informal, no hay estructuras empresariales, no hay estructuras normativas, y eso lo hemos visto en esta pandemia y se refleja en esta reducción de empleo.